Con esto iniciamos el final, el último bloque de nuestro encuentro para abordar el tema del futuro del financiamiento climático en tiempos de pandemia. Hemos tenido una conversación muy rica en cómo integrar los principios ambientales y sociales y los riesgos climáticos en el sistema financiero y lo que falta todavía por hacer para que eso se traduzca en inversiones realmente sustentables en el país. Rápidamente, el contexto que hemos abordado de alguna manera todos, se estima que este año América Latina y el Caribe tendrán la peor recesión en toda su historia, con una contracción del 5.3%, entre otros factores por una reducción del comercio internacional, la caída de los precios de productos primarios y el empeoramiento de las condiciones financieras mundiales. Dada la incertidumbre global para mitigar la crisis sanitaria, y todavía no es claro cuál es el impacto que tendrá en la economía y en los sistemas productivos en los siguientes años. Lo que sí es claro es que esta es una década crucial para acelerar la descarbonización de nuestras economías y reducir la vulnerabilidad de los países a los efectos del cambio climático. En este sentido, es importante preguntarnos y conocer cómo esta crisis reconfigura los esquemas y flujos de financiamiento climático, cómo se puede hacer más efectivo el flujo de estas inversiones para atender los problemas multidimensionales del cambio climático y cuál es el papel que deben jugar los gobiernos subnacionales, la banca multilateral, la cooperación internacional en estos esfuerzos. Y para discutir estos temas, tengo el gusto de presentar a los panelistas que hoy nos acompañan. Damos la bienvenida a Karina Ramírez Arras, jefe de la Unidad de Impuestos No Tributarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. También tenemos a Raúl Delgado, especialista líder en cambio climático del Banco Interamericano de Desarrollo. Tenemos también a Sandra Guzmán, coordinadora del Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe, y a Gabriela Rodríguez, jefe de Política de Clima, Energía y Ciudades Futuras en la Embajada Británica en la Ciudad de México. Bienvenidos todos. Y bueno, para iniciar nada más recordarles que tenemos ahí el chat para que dejen sus preguntas. Y sin más, cedo la palabra a Karina Ramírez, recordando que tenemos 8 minutitos para la presentación. Adelante, Karina. Gracias, buenas tardes a todos. Bueno, pues como has mencionado, la pandemia ha puesto en evidencia la necesidad de los países emergentes de focalizar los esfuerzos y los recursos hacia una agenda social, por ejemplo, la necesidad de creación de un sistema de salud universal y otras acciones que permitan transitar hacia una economía incluyente y resiliente. En este sentido, en México, desde antes de la pandemia, el gobierno mexicano ya venía reorientando las políticas públicas hacia un enfoque social de reducción de las brechas de pobreza y la desigualdad regional, así como la mejora de la gobernanza con el combate a la corrupción. Solo para poner en contexto de estas brechas, mientras algunos estados del norte crecen en promedio 2%, algún estado del sur tienen crecimiento negativos, como Chiapas, Campeche y Tabasco. En términos del índice de desarrollo humano, tenemos municipios como la delegación de Benito Juárez, con niveles de desarrollo altísimos, como Suiza, y otros municipios en Guerrero y Oaxaca con niveles de desarrollo como Burundi. Además, alrededor del 50% de la población tiene ingresos por debajo de la línea de bienestar, posicionándonos dentro de los peores en Latinoamérica. Estamos entre los 3 países de la región con mayores niveles de pobreza extrema, en conjunto con Honduras y Bolivia, según datos de CEPAL. Entonces es por esto que el gobierno pues ha hecho este enfoque hacia la reducción de la desigualdad y la pobreza. Si analizamos la vinculación del presupuesto 2020 con los ODS, encontramos que la mayoría del gasto está dirigido a los sectores de salud y educación, vinculados a los ODS 3 de salud y bienestar y 4 de educación de calidad. Desde este contexto, desde el inicio de la administración, en Hacienda hemos trabajado en la incorporación de una agenda sustentable en las finanzas públicas. Por el lado de deuda, hemos creado un marco de referencia para un bono soberano vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Este es el primero en el mundo para un soberano.
y no lo hemos podido estrenar porque se atravesó la pandemia, pero tuvimos la oportunidad de llevar a cabo un non-deal roadshow en marzo en Europa, por ser el mercado más avanzado en estos temas, y tuvimos muy buena aceptación por parte de los inversionistas. Una de las preguntas recurrentes que tuvimos durante las reuniones fue de por qué no hicimos un marco de referencia para un bono verde, porque ya son curvas más establecidas, los fondos de inversión cuentan ya con cajones verdes en sus portafolios. Y fue una pregunta que nosotros también la hicimos internamente durante la preparación, pero consideramos que es fundamental tener un marco sustentable. No es posible avanzar en una agenda verde en países emergentes sin considerar esta agenda social y de gobernanza. Es por esto que decidimos tener un paraguas amplio y aprovechar que los ODS son una metodología estándar internacional para usarla para comunicar con los inversionistas los resultados de impacto que fuéramos teniendo. Les cuento brevemente la estructura del bono. Nosotros estamos, del marco de referencia, nosotros aprovechamos la vinculación que tenemos del presupuesto con los ODS a nivel de submeta. México es de los pocos países que ha hecho este trabajo de vinculación y son datos abiertos que se pueden encontrar en la página de Hacienda. Hicimos una serie de filtros a esta base del presupuesto para obtener un pool de programas presupuestarios que pudieran formar parte del bono. El primer filtro es que la ley de deuda solo permite emitir deuda para inversión en capital. Entonces filtramos solo los programas presupuestarios que tuvieran estas características. Eliminamos programas con potenciales externalidades negativas, como por ejemplo, no sé, transporte masivo de carga que lleva petróleo. Y eliminamos los que consideramos que no iban a tener una continuidad en el tiempo. También aprovechamos la estructura de gobernanza que se ha creado en el marco de seguimiento de la Agenda 2030. Desde el 2015 se ha creado el Comité Técnico Especializado de los ODS para el seguimiento y mejora de los indicadores de seguimiento. La Secretaría lo tiene INEGI y todos estos comités se llevan desde la Oficina de Presidencia. También forman parte de diversas secretarías, la sociedad civil, organismos autónomos y mujeres, así como el PNUD. Entonces, el compromiso del bono implica la creación de 2 reportes, uno de seguimiento de indicadores de impactos de los ODS que pensamos llevar a través de este comité técnico especializados y otros de política pública que forman parte de la Agenda 2030 y otro de seguimiento del presupuesto. Otra característica importante e innovadora que incorporamos es que tuvimos la participación de PNUD en la revisión del marco y también firmamos un convenio de colaboración con ellos para que nos apoyen en la selección de indicadores del reporte de impacto. Esa es una de las medidas innovadoras que estamos haciendo para tratar de incorporar instrumentos financieros que tengan este componente sustentable y poner el ejemplo desde Hacienda. Adicionalmente, estamos trabajando en iniciativas fiscales que permitan mejorar la redistribución de los estímulos fiscales, no tanto aumentar las tasas, sino más bien trabajar en la redistribución, y esto en conjunto con las acciones de recaudación y fiscalización del SAT para aumentar la base tributaria, pues son muy importantes para reducir la dependencia del gobierno en las transferencias de Pemex. También estamos explorando la incorporación de consideraciones ambientales en los instrumentos fiscales, con la revisión del impuesto al carbono o el uso de cuerpos receptores de descargas de aguas residuales, entre otros. Nosotros contamos desde el inicio de la administración, comenzamos a trabajar con la Agencia Francesa de Desarrollo en una agenda de políticas en finanzas verdes, que incluyen acciones transversales dentro de la Secretaría y del sector financiero, como la implementación del presupuesto verde que tenemos como compromiso con la OECD, la publicación de las reglas de operación del sistema de comercio de emisiones, la capacitación en la evaluación de instrumentos verdes. Estamos bien trabajando en instrumentos económicos para inhibir el uso de productos que dañan los ecosistemas, como bolsas, envases de plástico. Tenemos también que esperamos que la banca de desarrollo pueda apoyar la transición hacia una economía sustentable,
a través de proveer financiamiento a proyectos nuevos, movilizar la inversión privada y poder apoyar la planificación en la infraestructura a través de la incorporación de metodologías de ESG en la selección de los proyectos de inversión. Y bueno, yo creo que paro ahí, no sé si para abrir el espacio a preguntas. Gracias. Gracias, Karina. Si te parece, dejamos los comentarios específicos para la segunda ronda. Le doy la palabra ahora a Sandra Guzmán, coordinadora del Grupo de Financiamiento Climático para América Latina. Por favor. Muchísimas gracias, Adelina, y a todo el equipo de WRI México. Es un placer para nosotras en el GFLAC ser aliadas temáticas de esta gran iniciativa. Tengo una presentación muy breve, por ahí si me pueden ayudar a ponerla. Y a mí me gustaría mucho poder enfatizar la importancia de las finanzas públicas en este proceso de recuperación, pero sobre todo en el marco de lo que implica la atención del cambio climático, que por supuesto nos implica acelerar cada vez más las acciones. La que sigue, por favor. Y a mí lo que me gustaría es comenzar, no perdiendo de vista el momento en el que nos encontramos, el momento de alta urgencia que tenemos que ponernos en nuestra cabeza para poder operar todo lo que tenemos de frente a nosotros. Esta gráfica que ustedes ven aquí es del reporte de las brechas de emisiones que produce el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Y lo que quiero es llamar su atención sobre la línea azul que dice Current Policy Scenario, que es precisamente lo que nos tratan de decir con esta gráfica, es que si nosotros no hacemos nada y nos mantenemos en este business as usual, no solo vamos a incrementar más de 1 grado centígrado de lo que ya generamos actualmente, sino vamos a pasar mucho más del 1.5 o de los 2 grados centígrados de los que nos habla el Acuerdo de París. Esta gráfica nos muestra que si mantenemos este business as usual, nos vamos a ir hasta 3 o 4 grados centígrados, momento en que muchos ecosistemas ya no van a poder subsistir, y esto está severamente asociado a la pandemia que hoy nos encuentra, digamos, a todos a nivel mundial. Lo que quiero también es llamar su atención sobre 2 aspectos que tienen que ver con los compromisos que los países establecieron a nivel internacional en el marco del Acuerdo de París. Muchos países, a través de las denominadas contribuciones nacionalmente determinadas, en donde varios países establecieron medidas incondicionales. Esto quiere decir que varios países sometieron medidas que pueden hacer con sus propias capacidades o con sus propios recursos financieros. Y otros países también sometieron medidas condicionadas a apoyo internacional o a transferencia de tecnología o algunas otras acciones. Comienzo con esto porque algo que nos tenemos que cuestionar es, en un contexto como la pandemia, es qué tanto los países, sobre todo en América Latina, van a poder cumplir con esas medidas, particularmente las incondicionales, en un momento en donde la pandemia somete presión adicional al momento, digamos, a las acciones relacionadas con cambio climático. Pero más aún, si no atendemos el problema de cambio climático, estas pandemias se van a intensificar. Entonces, aquí hay una relación muy importante. La que sigue, por favor. Y aquí precisamente algo que he tenido la oportunidad de investigar a lo largo de los últimos años es hasta qué punto los países de América Latina han logrado integrar la atención del cambio climático en su gasto público, partiendo de que muchos de ellos sí se han comprometido a invertir sus recursos para la atención del cambio climático. Y porque sabemos que a nivel internacional será muy difícil que la cooperación internacional logre, digamos, cubrir todas las demandas que todos los países en desarrollo tienen en materia de cambio climático, y lo cual ahora también se pone, digamos, en conflicto ante la pandemia. La que sigue, por favor. Este estudio que les voy a mostrar son algunos resultados de 21 países analizados, los mayores emisores de América Latina. De estos 21 mayores emisores, solo 12 tenían asignado recurso etiquetado para cambio climático en el sector ambiental, digamos, etiquetado como atención estricta de cambio climático. Mientras que solo 9 empezaron a hacer, digamos, inversiones en temas de energía renovable en el sector energético. Y les quiero mostrar estos 2 datos del sector ambiental y del sector energético por ser 2 de los sectores más importantes en la atención del cambio climático.
Y si bien, digamos, es un avance que cada vez más países comienzan a asignar sus propios recursos públicos para atender el cambio climático, lo que esto representa de la totalidad del presupuesto pues sigue siendo menor. La que sigue, por favor. Esto que les muestro es cómo han invertido los países de América Latina, por ejemplo, en 2016, cuánto invirtieron de presupuesto etiquetado como cambio climático en el sector ambiental. Ustedes verán, por ejemplo, países como Colombia, Nicaragua, Guatemala, comenzaron a invertir más recursos en materia de cambio climático. Pero buena parte de los países no han terminado de internalizar recursos, digamos, públicos en materia de cambio climático, lo que desde luego también pone en duda qué tanto van a poder poner en marcha las políticas a las que se comprometieron en el marco del Acuerdo de París. La que sigue es justamente, la que sigue, por favor, esto es cuánto han invertido en materia de energía renovable en el gasto público del sector energético, estos mismos países de América Latina. Y ustedes verán que hay algunos países, como el caso de México, Nicaragua, digamos, se venía dando una tendencia en cuanto a inversión en temas estratégicos. Por supuesto, esto en caso de México ha cambiado en los últimos años, pero lo que quiero mostrarles es que la internalización de estos temas a nivel del gasto público ha sido muy limitada frente al reto que implica la emergencia climática y aún más si lo extrapolamos al contexto de la pandemia. Lo que sigue, por favor. Entonces, digamos, llevando esta conversación de los límites de la integración del cambio climático en el gasto público, nos preguntamos, en el caso de México en particular, ¿podrá México cumplir con las metas incondicionales que se propuso a nivel internacional? Y aquí, por supuesto, ustedes recuerdan la meta de reducir 22% de sus emisiones de gases de efecto invernadero, que es una meta incondicional, que se refiere a que con nuestros recursos propios vamos a poder cubrirlo, nuestras capacidades y nuestros recursos financieros, y sería un 36% si lográramos una cooperación internacional adicional, ¿no? Entonces, voy a analizar el tema del sector energético, que como ustedes saben ha sido uno de los de mayor pues dificultades en los últimos años y que por supuesto pone, digamos, en tela de juicio el cumplimiento de las metas más importantes que México se ha establecido a nivel internacional. La que sigue, por favor. Y entonces les voy a mostrar dos datos solamente para poder conversar al respecto. Esto que les muestro es justamente una parte de esta pregunta de qué tanto el Estado mexicano puede, por ejemplo, financiar la transición energética. Lo que ustedes ven aquí en las barras son los costos de los proyectos de generación de electricidad. Lo que ustedes ven en gris es lo que el Estado ha podido invertir con sus propios recursos y lo que ustedes ven en verde es lo que se ha invertido en proyectos relacionados con energía renovable. Lo que vemos, por supuesto, ha sido como un cambio en los costos y lo que se había venido, digamos, había una visión de que había un poco más de inversión en temas relacionados con energía renovable, lo que desde luego ha venido disminuyendo, sobre todo en los últimos 2 años, en donde ha habido una disminución en cuanto a proyectos relacionados con el cambio climático, pero con la energía renovable y por lo tanto con cambio climático. Y la que sigue, por favor. Lo que más, digamos, nos preguntamos en este contexto, no solo de la atención del cambio climático, pero de la pandemia en general, es en dónde están las prioridades. Lo que ustedes ven aquí en esta gráfica es cómo se ha invertido en energía renovable versus inversiones en la producción de petróleo. Lo que ustedes ven, por supuesto, es las barras azules representan la inversión en producción de petróleo. Lo que ven en verde hasta abajo es lo que se había venido invirtiendo de gasto corriente en, por ejemplo, la transición energética, en la subsecretaría de transición energética, que ya no existe como tal. Y lo que ven en la barra de arriba, en la amarilla, esa que casi no se ve, es la inversión relacionada con energía renovable. Y aquí es justamente la conversación que nos tenemos que poner, digamos, con más fuerza, es en dónde van a estar los recursos públicos, que, digamos, hay un dicho que no habrá recurso público que pueda satisfacer todas las demandas, pero aquí es una pregunta sustantiva, ¿en dónde van a estar los recursos de manera prioritaria para poder no solo atender la pandemia, sino también atender un problema más estructural como es el cambio climático y cómo esto se va a relacionar en los próximos ejercicios que haga el Estado en su conjunto? La que sigue, por favor. Y esto solamente decir que, por supuesto, hay un gran número, digamos, de retos
Y por supuesto que el caso de México ha sido un caso muy importante porque México, al igual que muchos países en América Latina, sus ingresos siguen dependiendo en buena medida de la producción de petróleo. Y aquí justamente, aunque México ya digamos, ha reducido su dependencia a los recursos petroleros, pues viene una discusión muy profunda de cómo se van a generar cada vez más recursos que puedan cubrir los programas sociales, de salud, ambientales, pero que estén, digamos, desacoplados de esta dependencia que tenemos a los combustibles fósiles, ¿no? Y aquí hay una discusión muy profunda que tenemos que dar. ¿Y la que sigue, por favor? Entonces, en ese sentido, lo que quiero resaltar con estas gráficas, digamos, como para ponernos en una dosis de realidad, ¿no? Estamos hablando del futuro que queremos, pero la realidad es que nuestros recursos no están siendo, digamos, dedicados digamos, transferidos a aquellas acciones que nos van a ayudar a romper con este, digamos, pues con este camino de dependencia que hemos tenido y que pues, nos está llevando a extrapolar todas estas problemáticas como la pandemia. Y en ese sentido, la recuperación efectivamente debe ser transformadora, debe ser justa, debe ser sostenible. Y las finanzas públicas deben jugar un rol fundamental, por un lado, para generar ingresos suficientes que nos permitan cubrir con todos estos programas, para lo cual para México va a ser fundamental lograr una reforma fiscal integral que nos permita generar esos recursos que necesitamos para invertir en los diferentes programas de manera mucho más estratégica, que sí haya recursos suficientes y por supuesto esto que se determine a nivel del gasto público va a ser fundamental para poder apalancar otros recursos de cooperación internacional y por supuesto de otros recursos de banca multilateral y otros, ¿no? Es decir, las finanzas públicas van a marcar de alguna manera las prioridades de inversión. Y finalmente, la que sigue, solo recordar que esto es una cosa que tiene tiempo, tenemos vamos contra el reloj, nos quedan 10 años, menos de 10 años, para cumplir lo que nos propuso el IPCC de reducir 45% las emisiones a nivel global. México no está en la tendencia de reducción de emisiones y por eso es muy importante que la pandemia no la podamos ver de manera diferente a lo que es la atención de la emergencia climática. Ahora más que nunca tenemos que hilar el discurso, no solo la narrativa, sino los proyectos, las medidas y que seamos realmente, digamos, serios con las medidas que pongamos en marcha para tomar esto como un aspecto que nos va a costar más caro si no hacemos las inversiones correctas a tiempo. Así que por mi parte lo dejo por aquí y feliz de seguir la conversación. Gracias. Gracias, Sandra, y gracias por este panel que hicimos en colaboración con ustedes. Y muy interesante, lo vamos a retomar porque ya Rafael del Villar tocaba estos temas de riesgos de transición que tienen países dependientes de combustibles fósiles. Nos toca ahora escuchar a Gaby. Gracias, Gaby. Gracias, Avelina. Pues yo quiero traerles un poco de la perspectiva de la cooperación internacional en esta coyuntura. Hace unos días que platicábamos con los organizadores, Carlos, recuerdo, me preguntaba, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa con la cooperación internacional? ¿Se detiene, se reduce, crece? Y creo que en el caso de la cooperación británica y probablemente en el caso de muchas otras cooperaciones, la respuesta es probablemente se transforma. Hoy más que nunca la importancia de ver a la cooperación como una estrategia integral es fundamental y así es como lo vemos en la cooperación británica. Quisiera permitirme hablar un poco de las estrategias domésticas del Reino Unido porque creo que de ahí parte mucho de lo que les voy a contar en unos minutos. Es evidente, lo escuchábamos en paneles anteriores a través de la Secretaría de Economía, ya mismo Karina nos hablaba de las estrategias de México para sortear este reto y es evidente que ningún país tiene la fórmula perfecta, creo que cada país alrededor del mundo está haciendo lo que puede con lo que tiene y este es el caso del Reino Unido. No hay una fórmula perfecta porque esto no tiene precedentes, ¿no? Si bien ha habido otras pandemias en otras épocas, pandemia más cambio climático, más pérdida de biodiversidad, más recesión económica,
¿Quién ha pasado por esto? Entonces es importantísimo poder pensar en acciones colectivas. Y para el Reino Unido es muy claro que cualquier paquete de recuperación tiene que estar sí o sí vinculado y ser compatible con las políticas climáticas. El año pasado el Reino Unido legisló para convertirse en aquel momento en la economía mayor que por primera vez se comprometía a emisiones netas nulas, el famoso Net Zero para 2050. Y esta legislación ha marcado la pauta para todos los anuncios que en semanas recientes el gobierno británico ha publicado. El primer ministro ha anunciado una serie de medidas de recuperación. Justo la semana pasada el canciller anunciaba entre ellas, por ejemplo, el Plan for Jobs, Plan para Empleos, así pueden encontrarlo si lo googlean, que es una serie de instrumentos, de medidas que permitirán a la economía británica proteger y crear empleos. Y la parte de crear es importante porque una buena proporción de los empleos nuevos que se están proponiendo generar tendrán que ser verdes. No hay otra opción. Parto de las estrategias domésticas, porque de ahí vienen las estrategias internacionales. Es esencial para el Reino Unido que en toda esta planeación la cooperación internacional sea una parte central. La pandemia ha puesto en evidencia lo intrínseco de nuestras resiliencias económicas y climáticas. Entonces, por más que planteemos estrategias domésticas, es imposible salir de esta sin la cooperación internacional. Así es que para el Reino Unido será esencial pensar en cómo contribuimos como nación cooperante de forma significativa a una recuperación limpia, resiliente e inclusiva. No tengo que decirles lo importante que es para el Reino Unido la relación con México. Es uno de los países, primero o segundo, por confirmar, receptor más grande de financiamiento climático en Latinoamérica. Esto no cambia. México seguirá siendo un destino prioritario para el financiamiento climático. Lo que cambiará sin duda es la manera en la que lo vemos. Para la cooperación británica, 3 pilares esenciales en nuestra relación con México y con muchos otros países son probablemente la diplomacia, ¿no? Y el año próximo es un año importante para la diplomacia, como probablemente saben. Reino Unido será copresidente de la COP26, comúnmente llamada la COP de la ambición. Y si ya de por sí iba a ser un reto, echarnos una COP con pandemia no está fácil. Y creo que el éxito de la cumbre radicará en la medida en la que los países puedan justamente acoplar los planes de recuperación a sus compromisos de reducción de emisiones. Un segundo pilar de nuestra estrategia para México es sin duda la inversión. Ustedes saben, somos afortunados en la embajada de poder contar con una gama de programas de cooperación importante. Ya estamos trabajando para poder hacer de ellos un vehículo flexible y adaptativo a las condiciones actuales a través de nuestro Fondo de Prosperidad, por ejemplo. Hemos ya empezado a conversar por varias semanas con las ciudades mexicanas que son parte de nuestro pilar de ciudades futuras para pensar cómo lo que ya teníamos programado puede responder de forma más efectiva al estrés por el cual las ciudades están pasando gracias a la pandemia. Si me permiten un gol, nuestro programa UK Pact, Partnering for Accelerating Climate Transitions, lanza una segunda convocatoria este jueves. Por favor, no se la pierdan, www.ukpact.co.uk, donde llamaremos a proyectos de asistencia técnica. Estarán allí todos los detalles, pero ya les adelanto que el enfoque de recuperación verde
será fundamental. Lo verán por todos lados en la convocatoria. Y en la medida en la que los proyectos que contribuyan a mitigar emisiones también contribuyan a una recuperación limpia, resiliente e inclusiva, será en la medida en la que podamos apoyarlos. Entonces, ese es un ejemplo clave y claro de cómo nos estamos adaptando. Y sin duda también la cooperación a través de programas que tenemos en sinergia con banca multilateral. Ya en un ratito Raúl platicará de la perspectiva del BID, que es un socio importante para nosotros, con quienes estaremos trabajando mano a mano para asegurarnos que los programas que tenemos en conjunto también tengan esta perspectiva. Vemos muchas ciudades lanzando programas de recuperación con un enfoque para el sector construcción, por ejemplo, y eso es una ventana de oportunidad enorme para poder imprimir ahí un enfoque de recuperación verde, ¿no? Finalmente, un pilar también importante de nuestra cooperación es sin duda el comercio bilateral, que ya lo decía Sergio Silva hace unos momentos, también se ha visto impactado por la pandemia y sin embargo vemos luz al final del túnel, vemos oportunidades para crear alianzas con el sector privado en sectores que contribuyan a la recuperación económica, pero también a los objetivos climáticos. Entonces, voy a dejarlo hasta ahí, Avelina, si les parece bien, y feliz de retomar. Súper bien. Muchas gracias, Gaby. Y finalizamos con la participación de Raúl Delgado. Por favor, Raúl. Tienes una presentación, ¿verdad? No. Correcto. Bueno, muchas gracias a todos. Es un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Siguiente. Ya, si bien en general se puede decir que la mayoría de los países en América Latina y el Caribe aún están concentrados en atender los aspectos más críticos de emergencia generada por la pandemia, es decir, los aspectos relacionados a proveer servicios médicos, de salud, y los pasos para regresar a una eventualidad, a una normalidad eventual, o más bien regresar a algo que cuando menos tenga cierto parecido a la normalidad que teníamos antes de COVID. Pero conforme avanzamos, cada vez se hace más necesario que los países empiecen a actuar en las áreas que permitan impulsar la actividad económica. La Secretaría de Economía ya comentó un poco los apoyos que el gobierno de México está dando. Esto es particularmente relevante toda vez que los más recientes datos del Fondo Monetario estima que el PIB de América Latina y el Caribe en su conjunto caería casi un 10% en 2020. Para responder a la recesión económica causada por la pandemia, es de esperar que la mayoría de los países de América Latina, incluido México, utilizarán parte de su espacio fiscal para ayuda social y para impulsar el crecimiento económico y la generación de empleos. El truco aquí es que los gobiernos no tienen la misma capacidad para actuar. Esta gráfica del informe macroeconómico del BID busca mostrar el nivel de endeudamiento público y las necesidades de ajuste fiscal. Como regla general, se puede decir que aquellos países que tienen deuda menor al 60% del PIB y un ajuste fiscal requerido de menos de 2 tienen cierto espacio de actuación. Y ahí pueden ver cómo aplica para el caso de México, que se encuentra muy bien posicionado. Pero ya sea que se tenga mucho espacio o no, lo que pudiéramos esperar es que los países lo utilicen, ya sea para la fase de emergencia o para la fase de reactivación económica. Por lo que, para los que vemos temas fiscales y de cambio climático en el BID, creemos que el resultado de estos esfuerzos implicará cuando menos 2 cosas para la agenda climática. Uno es que se acelerarán inversiones. Ojalá estas inversiones sean verdes, pero ya sean cafés, grises, verdes, negras, nuevas inversiones van a suceder. Y una vez que finalice la fase de recuperación, los países enfrentarán la necesidad de implementar medidas de consolidación fiscal para volver a un camino de sostenibilidad fiscal. Y por lo tanto, eventualmente podremos ver menos inversiones públicas, incluidas aquellas relacionadas con las NDCs de los países. En este contexto, entonces lo que sucede es que en los próximos 2 o 3 años será crítico
para determinar si podemos cumplir con nuestros compromisos bajo el Acuerdo de París. Siguiente. Sí, ciertamente la pandemia está representando un cambio de paradigma, pero en términos de cambio climático y desarrollo sustentable, la pandemia solo vino a evidenciar lo que ya sabíamos. Por supuesto, ya sabíamos que del deterioro ambiental, del daño a la biodiversidad y del calentamiento global. El panel intergubernamental de cambio climático y la mejor ciencia disponible nos venían alertando que no era suficiente reducir 20 o 30% o 50% las emisiones de gases de efecto invernadero. Si queremos evitar los peores efectos del cambio climático, necesitamos descarbonizar nuestras economías e incrementar sustancialmente nuestras inversiones para incrementar la capacidad adaptativa de nuestros países. Sandra habló muy elocuentemente sobre los compromisos asumidos por los países bajo el Acuerdo de París. Quisiera reenfatizar que detener el cambio climático a 1.5 o a 2 grados centígrados requiere llegar a 0 emisiones netas para el 2050. Da clic, por favor. Reducir las emisiones es como construir una casa. Solo reduces emisiones en 20%. Dar clic otra vez. Reducir emisiones a un 100% es como construir una torre, un rascacielos. Dar clic. Ahora bien, cuando construyes una torre, el primer paso no es construir una casa, es construir los cimientos de la torre. La comunidad internacional en general comenzamos con la primera generación de NDCs, lo que implicaba algo así como una reducción del 20% de las emisiones. Pero este no es el objetivo final. El 20% es solo un hito en una estrategia a largo plazo mucho más ambiciosa para reducir las emisiones en un 90% o más. Siguiente. La buena noticia es que en realidad sí sabemos lo que hay que hacer para reactivar la actividad económica, generar empleos y hacerlo de manera sustentable, compatible con el Acuerdo de París. Llegar a emisiones neta cero es técnicamente posible y puede brindar oportunidades económicas y contribuir a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Si se planifica adecuadamente, la transición podría generar 1 millón de empleos netos en la región de América Latina y el Caribe para el 2030. Me refiero a empleos netos, es decir, por encima de los que se habían generado con inversiones no sostenibles. Consistentemente los estudios muestran que las inversiones climáticamente inteligentes son las inversiones inteligentes, punto. Las inversiones en energías renovables, en vehículos eléctricos, en infraestructura sostenible, son las que están ligadas a la tecnología del futuro, son las que nos permiten generar cadenas de valor, cadenas productivas nacionales ligadas a tecnología de punta y a una fuerza laboral capacitada en estas tecnologías. La Global Commission on Adaptation recientemente publicó que las inversiones en adaptación superan por mucho los beneficios versus los costos, en una relación de hasta 10:1. Las inversiones contra riesgos de desastres presentan rentabilidades que superan los $4 en pérdidas producidas por cada dólar de inversión. Los costos de energía solar y de las baterías han venido cayendo de manera dramática. El costo de un panel solar en 2018 era una quinta parte de lo que costaba tan solo 8 años atrás. Las últimas estimaciones de Bloomberg es que el costo de los autos eléctricos será más competitivo que los de motor de combustión interna antes del 2024. Es por este tipo de datos que es importante que los países hagan planeación de largo plazo, porque si los autobuses eléctricos van a ser más baratos en menos de 4 años, entonces hoy en el tipo de infraestructura que deberíamos de estar invirtiendo es la de electrolineras para transporte masivo de carga y privada, por ejemplo. Siguiente. Finalmente, quería hablar de algunos tipos de proyectos, no la anterior. Finalmente, quería hablar de algunos tipos de proyectos que ya están sucediendo en América Latina, que son interesantes de conocer, pero por cuestiones de tiempo me pareció más valioso tomar uno que engloba varias acciones sostenibles, que además guardan paralelismo con cosas que México ya está haciendo o que puede implementar rápidamente. Costa Rica el año pasado publicó un plan nacional para alcanzar emisiones netas ceras en el 2050. En términos de lo que comenté en las diapositivas anteriores, lo clave a notar aquí es que el Plan Nacional de Descarbonización es un plan de largo plazo
con un nivel de detalle importante. Define no solo el nivel de emisiones que el país tiene que alcanzar en 2050 por sector, sino que hace un ejercicio conocido como backcasting, que es lo opuesto a forecasting, es decir, en lugar de pronosticar cómo llegar al 30% de reducción de emisiones en 2030, que sería como definir la casita en lugar del rascacielos en la diapositiva 3. Entonces, lo que hizo el país fue más bien no pronosticar, sino comenzar de adelante para atrás, backcasting, definiendo la meta de emisiones netas cero en 2050, y entonces pudo empezar a dar pasos hacia atrás. Si a medio siglo se requiere que el 95% del transporte masivo sea eléctrico, pero la vida útil de los camiones de pasajeros es de 15 años, entonces la meta de transporte masivo eléctrico para el 2040 no puede ser de 50%, porque en ese nivel, en el 2040, el país se quedaría atrapado por 15 años con la mitad de los camiones de motor de combustión interna. Quizá entonces la meta de 2040 debe ser que la flota de transporte público sea de 80% eléctrica. Por eso la planeación de largo plazo y el backcasting son herramientas extremadamente útiles. El segundo tema que quiero resaltar es que se requiere reconocer e interiorizar que la transición puede crear ganadores y perdedores. Sandra ya comentó un poco de esto en su presentación. La región tiene una larga tradición de conductores de autobuses que paralizan las ciudades y no se benefician de las políticas en el sector transporte. La Universidad de Costa Rica estimó que cumplir las metas de descarbonización en el sector transporte, en una mezcla de cambiar a más transporte público y más autos eléctricos, puede generar 20,000 millones de dólares en beneficios netos para el país para el 2050, como resultado de una mejor salud, mejor calidad de aire, ahorro en tiempo de transporte y menos accidentes. Estos beneficios compensan con creces los costos iniciales más altos de cambiar a vehículos eléctricos, pero las cuentas fiscales son las que salen perdiendo. Se estima que la electrificación vehicular le costará al fisco un 10% de menores ingresos provenientes del impuesto a la gasolina. Otra razón por la cual la planeación de largo plazo y el backcasting son útiles. Actualmente el Ministerio de Hacienda está trabajando ya en un plan de medidas alternativas para ajustar el régimen fiscal y compensar por estos eventuales ingresos. El año pasado, el plan de descarbonización también permitió alertar al gobierno sobre el hecho de que a principios de 2020 se renovaban las concesiones de autos de transporte público para el área metropolitana de San José, y si estas concesiones se hacían sin incorporar requerimientos de electrificación vehicular, las metas de 2025 y 2030 del plan no se podrían alcanzar. Entonces, durante el año anterior se trabajó en el desarrollo de nuevos modelos de negocio y de contratos de concesión para incorporar un porcentaje de autobuses eléctricos. Otro elemento interesante de la implementación del plan de carbonización es que el Ministerio de Hacienda está trabajando en elevar los estándares del Sistema Nacional de Inversión Pública para incorporar la evaluación de programas y proyectos requiriendo niveles de sostenibilidad y cambio climático, de tal manera de priorizar aquellos que estén alineados con el plan. De hecho, el Ministerio de Hacienda de Costa Rica está replicando la experiencia mucho más avanzada que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México en esta materia. La Unidad de Inversiones de Hacienda ya está aplicando criterios de sostenibilidad en sus análisis costo-beneficios, en particular sobre si los programas y proyectos han sido diseñados y construidos para operar considerando temas de sustentabilidad en términos económicos, financieros, institucionales y socioambientales. No exagero al decir que en este tema la Secretaría de Hacienda de México es el punto de referencia para América Latina y no por nada Costa Rica está replicando el trabajo de la Unidad de Inversiones de México. Muy relacionado a los sistemas de inversión pública es el tema del gasto público climático que ya habló Sandra, tema donde Costa Rica está desarrollando un marcador presupuestal para monitorear el presupuesto nacional, cómo el presupuesto nacional contribuye año con año a las metas de descarbonización. Este es un área también en donde México ya ha avanzado mucho. Y es quizá uno de los ejemplos más importantes en la región. Desde hace varios años SHCP ya tiene el anexo transversal de cambio climático. Karina lo mencionó un poco en su presentación, pero en suma, si hay algo que se requiere es que los procesos de toma de decisiones contribuyan a hacer que el gasto presupuestario sea coherente con los objetivos climáticos. Es decir, no deshacer con un peso lo que construyes con otro peso. Antes de gastar más, los
los gobiernos de América Latina pueden plantearse mejorar la calidad del gasto presupuestal actual. Un gasto más eficiente y efectivo y equitativo puede traer crecimiento e impacto en las metas climáticas nacionales. Además, puede ayudar a capturar una base de inversionistas más amplias en emisiones de bonos verdes. Karina ya habló de esto respecto a los bonos sostenibles. Pero es clave que las asignaciones presupuestales sean consistentes con las metas NDCs nacionales. Un estudio de 5 países que estamos por publicar en el BID y que hicimos con Sandra muestra que en 5 sectores claves de las NDCs, los países que invierten un rango entre 1.1 y 3.3 del total de sus presupuestos nacionales para acciones que contribuyen al cambio climático. Sin embargo, pueden alcanzar inversiones de hasta 7.5 del total del presupuesto en acciones que son contrarias a las NDCs. Esto es notoriamente mayor que lo que se canaliza en intervenciones positivas. Finalmente, solo para terminar diciendo que estos son buenos ejemplos del conjunto de actividades que creemos son claves para que los multilaterales apoyen a los paquetes de recuperación económica, es decir, apoyo técnico financiero para el desarrollo de estrategias climáticas de largo plazo, plantear la transición para que sea justa, reconociendo que habrá ganadores y perdedores, desarrollar programas y proyectos de inversión pública que cumplan múltiples cobeneficios de desarrollo y revisar el gasto público para hacerlo más eficiente y efectivo, consistente con el cambio climático. Aquí detengo. Muchas gracias, Raúl, y gracias por tu presentación. Ahora, si quieren, empezamos con una ronda de preguntas puntuales, 3 minutos más o menos como para abordar con más detalle estos temas. Y si quieres empezamos contigo, Karina, y bueno, hemos visto ya como una parte de la evidencia y el trabajo que está haciendo la Secretaría de Hacienda justamente para clasificar y empezar a fortalecer los instrumentos económicos vinculados a la sostenibilidad del cambio climático. Una pregunta, y que también tenemos una del público, es justamente cómo empezar a trabajar en el gasto presupuestario, cómo empezar a tener esta coherencia para conseguir que se alineen con los objetivos de los compromisos del país y de cambio climático y ser más efectivos con la inversión pública en este sentido. Tenemos voy a agregar una más del público que nos dice cuál es la revisión que está haciendo al impuesto al carbono, si se está pensando en algún diseño que incremente el impuesto de no cumplirse las metas de reducción de emisiones. Y bueno, sabemos que este instrumento es uno de los instrumentos con mayor no regret en términos de tienen menos costos asociados y que son más efectivos. Sí, gracias. Bueno, pues México y la región en general pues se han caracterizado por la innovación en políticas de desarrollo. México en particular ha sido un laboratorio para el mundo. En este sentido, pues la cooperación internacional es muy importante para continuar haciendo pilotos innovadores que nos permitan encontrar soluciones sustentables. Por ejemplo, ahora mismo estamos apoyando a los organismos operadores de agua a encontrar soluciones de eficiencia energética, explorando conceptos de economía circular, y el conocimiento y el apoyo de los organismos financieros internacionales en este tipo de iniciativas es fundamental. A la vez, cada vez se ha comprobado que las inversiones que incorporan aspectos de ASG son más rentables, por lo que es necesario transitar hacia este tipo de inversiones. Y en este sentido, el rol de Hacienda pues debe ser apoyar a la banca de desarrollo, a las secretarías, a las instituciones privadas, a la sociedad civil, a que puedan acceder a este tipo de fondos. En este momento estamos apoyando a NAFIN y a Banobras para que puedan acreditarse al Fondo Verde del Clima. Y otro rol es importante, es lo que mencionaba sobre la importancia de reasignar el gasto, es crear precisamente los estándares y mecanismos que permitan atraer la inversión hacia proyectos sustentables y a través de estos estándares proveer certeza a los inversionistas. También es importante poner el ejemplo, y con esto es como reasignar el gasto, ¿no? En acciones que estén en nuestro alcance, por ejemplo, hemos adherido
al Fondo Nacional de Infraestructura, a los principios de inversión responsable de las Naciones Unidas. Como bien mencionaba Raúl, estamos trabajando en metodologías de ASG para la selección de proyectos de infraestructura pública o APPs en conjunto con Banobras, y también estamos haciendo pilotos de estos conceptos, por ejemplo, la incorporación de plástico reciclado en el mantenimiento de carreteras del FONADIN. Es importante en este sentido, en resumen, crear metodologías que permitan que tanto los recursos que obtengamos de los fondos internacionales como el gasto sea redirigido hacia estas prácticas sustentables, y eso creo que es parte de la labor de Hacienda. Respecto a la segunda pregunta de revisión al impuesto al carbono, bueno, ahora estamos apenas comenzando con la revisión de cuál será el paquete económico para el próximo año, y bueno, todo lo que habíamos preparado desde enero ahora cambió, estamos rediseñándolo. Sí estamos esperando poner una propuesta en este sentido, pero pues tiene que ir, todas las propuestas fiscales van a tener que ir acompañadas de la incorporación de este contexto actual que estamos viviendo. Entonces tenemos que revisar si por ejemplo, un impuesto, el incremento al impuesto al carbono, qué efectos va a tener en por ejemplo, las empresas productivas del Estado. Es algo que apenas estamos tratando de incorporar, pero sí estamos tratando de tener una visión hacia la redistribución de las cargas fiscales, y también la incorporación de elementos de, por ejemplo, economía digital, y también de estos elementos sustentables en las propuestas que hagamos. Gracias. Muchas gracias, Karina. Y ahora, bueno, un poco rompiendo el orden, para Gaby, para Raúl, ¿dónde creen que está, cómo ser justamente mucho más efectivos? O sea, ¿cuáles hay distintos beneficios y un poco a partir de las características, la vocación económica, los temas de inequidad, ¿cómo están viendo que puede ser mucho más efectiva la cooperación y los instrumentos financieros disponibles por la banca de desarrollo para acelerar esta transición? ¿En dónde está? ¿Es en el marco jurídico? ¿Es justamente en transversalizar esto en el sistema financiero, en el apoyo al gasto? O sea, ¿cómo lo están viendo, digamos, en términos generales para la región y en países como México? Primero, Gaby, por favor. Gracias, Avelina. Es una muy buena pregunta y no estoy segura de que tengamos una única respuesta. Probablemente la estamos construyendo todavía. Y no es por echarles flores, nomás porque sí, pero genuinamente creo que el foro que se ha establecido a través de Revolución Sostenible ha sido una fuente de información para encontrar respuesta a esta pregunta. Vuelvo al punto de integralidad, no sé si existe esta palabra, de hacerlo más integral. Creo que programas de cooperación que típicamente se enfocaban exclusivamente a medir los impactos de mitigación, muchos de los cuales nosotros mismos apoyamos por décadas, tienen que evolucionar, ¿no? Tienen que evolucionar para poder incorporar ángulos de transición justa, para poder incorporar ángulos de estrategias de largo plazo, como las que ya señalaba Raúl. Y este es un proceso, ¿no? Es un proceso que nosotros mismos estamos aprendiendo a conducir, aprendiendo a diseñar, y que ha tomado mucho tiempo poder hacer que nuestros fondos, nuestros diferentes programas de cooperación los incorporen, ¿no? Algo nuevo para nosotros, lo digo sin vergüenza, porque estamos invirtiendo mucho en construir esas capacidades internamente, pero no me queda duda que fue algo que debimos hacer hace mucho tiempo, es la incorporación de un ángulo de equidad de género esencial en todos nuestros programas, ¿no? Dejar de verlo como un tema adicional y empezar a verlo como un tema crítico, ¿no? Un proyecto que no contribuye a la equidad de género es un proyecto que no nos interesa.
Y de esa misma forma creo que incorporar ángulos de inclusión a otros grupos vulnerables, en general creo promoción de esta recuperación será esencial para nuestros programas. Sin duda el tema financiero es parte esencial de las estrategias de Reino Unido para nuestros programas, pero también para el enfoque de largo plazo. Por ejemplo, para la COP, uno de los pilares temáticos que se han dictado desde la presidencia de la COP es financiamiento verde. Este será un enfoque fundamental para toda la cumbre. Justamente hace unos días tuvimos una reunión, todas las embajadas británicas del mundo, con la presidencia de la COP para pensar y discutir cuál va a ser la estrategia en cada país que permita que estos fondos, que como ya decía antes, son importantes para México, pero comparados a lo que se necesita y comparados a el flujo que puede haber en el sector privado o incluso dentro de los multilaterales, pues en realidad son muy chiquitos. Entonces tenemos que pensar cómo hacemos de estos fuentes de financiamiento perdido para hacer proyectos chiquitines aquí y allá, sino verdaderas formas de apalancar lo que hay en las multilaterales y conjuntamente lo que hay en el sector privado. Creo que eso será esencial si es que queremos genuinamente hacer una diferencia. Gracias, Gaby. Avelina, sí, mira, concuerdo con lo que Gabriela comentó. No hay una solución, digamos, mágica. Creo que el tema son un conjunto de intervenciones, tanto financieras como de política pública, las que se deben de tener. Si la pandemia nos pide avanzar en inversiones rápidas para reactivar el crecimiento económico, yo personalmente pondría una gran cantidad de recursos, si fuera país, en fortalecer la preparación de proyectos, en hacer estudios de prefactibilidad más robustos, en hacer análisis de costos-beneficios que te permita entender cuáles son los proyectos que tienen más cobeneficios, que van más allá de los temas ambientales, sino en los temas sociales. Si no realizas estos estudios de costos y beneficios, no vas a saber cuál va a ser cuál es el impacto que vas a tener. Y si quieres tener impacto, recuperación económica y en temas ambientales y de cambio climático, necesitas hacer estos estudios de manera robusta. De otra manera, vas a terminar lo fácil, que es invertir en el business as usual, y lo que te va a dejar son con stranded assets, con estos activos que rápidamente se van a deteriorar, porque el mercado internacional va a dejar de comprar tu mercado, va a mirar cuál es la huella de carbono que estás dejando, y en el largo plazo, entonces, el impacto y beneficio social se va a ver disminuido. Pero también vas a tener menos capacidad de atraer financiamiento externo, porque los inversionistas internacionales cada vez están mirando con más interés las inversiones sostenibles. Ciertamente es la tendencia en la banca multilateral, y Gabriela lo comentó para ellos, como desde la cooperación del Reino Unido es clave los temas de sustentabilidad. Entonces, este es como el win-win situation. Gracias, Raúl. Y para finalizar, Sandra, y un poco vinculando esto que comenta Raúl, las propuestas para una integración más efectiva del cambio climático en el gasto y en el contexto de la pandemia, considerando también un poco que hay de alguna manera cierta escasez de proyectos robustos, con costos que permitan un poco decidir y dar financiamiento, sobre todo a nivel subnacional, que hace mucha falta capacitación justamente para este tipo de proyectos. ¿Cuál sería como tu acercamiento a hacer esta integración del gasto público a estos proyectos y a estas inversiones? Muchas gracias, Avelina, y a los colegas. Yo quisiera comenzar esto enfatizando la importancia que tiene ver al cambio climático como un problema que hay que atender de manera transversal. Por ejemplo, yo siempre tuve la oportunidad de trabajar con Karina de cerca en varias de estas iniciativas,
y sin lugar a dudas es muy importante el rol que ejercen ciertas secretarías, pero aquí es en donde es fundamental el trabajo de organismos como la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático y elementos que están basados en la Ley General de Cambio Climático, en donde hablan que el cambio climático no puede, digamos, tratarse solo desde Semarnat o desde SADER, sino es importante, por ejemplo, lo que hace una planeación al nivel del sector energético, ¿no? Y esto es fundamental porque no habrá política eficaz en materia de cambio climático si no lo vemos como ese aspecto transversal y también, digamos, multinivel, ¿no? Y esto contestando tu pregunta, la planeación de las secretarías como la de los estados tiene que empezar a verse en este contexto de cambio climático, en un contexto en el que ya no es algo que va a pasar en 30, 50, 100 años. O sea, los temas ya están pasando. Entonces, para los estados es fundamental, como para las secretarías, empezar a hacer esta identificación, que es lo que Karina mencionaba, de cuáles son esos programas que están incentivando digamos, el progreso del cambio climático como fenómeno, digamos, como negativo, y cuáles son esos programas que ayudarán a combatirlo de manera efectiva, porque no siempre es una cuestión de necesitamos más dinero, es una cuestión de hacer uso o mejor uso de los recursos que tienen, y esto también aplica a nivel de los estados. Los estados tienen gastos o incluso subejercen recursos porque no terminan de poder implementar proyectos, y aquí es entonces una internalización de lo que es el cambio climático en su base de planeación, identificar qué es lo que ayuda, qué es lo que está perjudicando, y con esto poder rediseñar procesos y proyectos de manera más transversal. Por ejemplo, lo que está haciendo Guanajuato es muy bueno porque empiezan a ligar la agenda de ambiente con la agenda de ordenamiento territorial, con la agenda de movilidad, y empiezan a ver que no son problemas que están separados uno de los otros, sino que si tú haces una planeación integral con esta perspectiva amplia, entonces vas a ser más eficiente a la hora de invertir tus recursos en un programa, por ejemplo, de movilidad no motorizada, recuperación de espacios públicos con proyectos de transporte público, por ejemplo. Y eso es algo que está demostrado en la Ciudad de México. Si tú haces una planeación integral y dejas de verlo en silos, vas a ser mucho más eficiente en la operación de gastos. Y con esto concluyo, lo que mencionaba Raúl es fundamental. A nivel internacional ya no va a haber, digamos, recursos en abundancia de tomen todos estos miles de recursos. Cada vez los mecanismos financieros internacionales comienzan a ser más exigentes sobre cuáles son los objetivos que persigue, por ejemplo, el Fondo Verde del Clima, los diferentes fondos asociados a cambio climático, pero otros fondos empiezan a ver con muchísimo más detalle cómo es que los países están haciendo uso de los recursos, y eso nos tiene que exigir como país, uno, ser más transparente en la manera en que hacemos uso de los recursos, dos, planear mejor y poder garantizar que el recurso que recibimos lo ejercemos de la manera correcta, porque mencionaba Gaby, somos el segundo país receptor de fondos climáticos en general en América Latina, pero si tú lo ves en términos de garantía, de reducción de emisiones y de reducción de vulnerabilidad, la verdad es que no hemos avanzado mucho, ¿no? Porque no hemos logrado generar esas capacidades y esa transversalización a lo largo y ancho de los sectores. Y si eso no pasa, va a ser realmente muy difícil lograr una aproximación efectiva al cambio climático y todo lo que de él se deriva. Y solo comentar a los colegas que estén interesados en estos análisis de presupuesto, en septiembre vamos a presentar el proyecto general. Con mucho gusto les compartimos los datos, porque creemos que, pues, primero hay que entender muy bien en dónde estamos parados para saber cuánto nos falta para llegar allá a donde queremos llegar con estos planes de largo plazo. Así que muchísimas gracias y feliz de estar en esta conversación. Gracias, Sandra. Y bueno, estamos por cerrar. Tenemos varias preguntas metodológicas sobre tu estudio, Sandra. Algunas preguntas también para el BID sobre los estudios de prefactibilidad. Se las vamos a hacer llegar y los ponemos en contacto. Tenemos un minutito como para un mensaje final que quieran dar. Me parece muy importante esta visión de largo plazo, lo del backcasting y el presupuesto de carbono. Un poco cómo cerramos para dar a la audiencia y a nosotros cómo empezar a pensar esta transformación sostenible. Perdón, no dije quién. Si quieren empezamos contigo, Raúl. Yo diría que el paso clave para planear los programas de recuperación
pasa por mejorarlo, pasa por, uno, lo que comenté, hacer un mejor análisis de los proyectos ligados a cobeneficios y mejorar los estándares. Estoy hablando a nivel de instituciones públicas, por supuesto a nivel privado es otro tema, pero en el sector público el otro tema es elevar los estándares de los sistemas nacionales de inversión pública para que incorporen las cuestiones de sostenibilidad. Y por sostenibilidad no hablo únicamente medioambiental, necesitamos hacer conceptos mucho más amplios que incluye lo ambiental, pero también lo social, lo económico y lo financiero. Gracias, Raúl. Gaby, si te parece bien, continuamos contigo. Gracias, Avelina. Sí, pues muy breve. Creo que en la medida en la que podamos dar un enfoque a las soluciones propuestas que contemple el ángulo ambiental, que contemple el ángulo de inclusión y que por supuesto contemple un ángulo de resiliencia, es en la medida en la que el financiamiento climático fluirá. Esa es la premisa de la cooperación británica y nos dará mucho gusto seguir trabajando con ustedes. No se olviden de visitar PACT el jueves. Ahí estaremos, Gaby. Muchas gracias. Sandra, si te parece bien. Gracias. Bueno. Darnos tu mensaje final. Gracias. Solo decir que no tenemos que olvidar que el proceso de la recuperación tiene que verse en el corto y en el mediano plazo. Habrá muchas acciones que habrá que lanzar en este momento, los empleos rápidamente, pero tiene que haber un proceso en el cual logremos esa planeación integral en el mediano plazo y no podemos deslindarlas, no podemos deslindar la reacción a la pandemia de la emergencia climática y verlo, digamos, en su totalidad. Y esto, verlo como con un enfoque muchísimo más estratégico y poder realmente hacer una integración de la visión de los diferentes actores. La pandemia nos trajo la oportunidad mayúscula que tenemos. Si no aprovechamos este momento para transformar de manera sustantiva la manera en que estamos haciendo las cosas, es un hecho que no vamos a lograr ni los acuerdos de París, ni los ODS, ni ninguna agenda que nos hayamos comprometido internacionalmente. Entonces, es ahora o es nunca. Y como comercial, en septiembre vamos a hacer una semana de financiamiento sostenible y climático, en donde vamos a poder profundizar en muchos de estos temas en colaboración con diversos actores que están aquí, así que nos va a dar mucho gusto seguir ahondando en la búsqueda de respuestas, de mecanismos financieros para lograr este cambio, porque al final del día, poco o mucho, se va a necesitar inversión para lograr esta transición. Así que nos estaremos conversando con diferentes colegas para poder seguir transformando y seguir cooperando. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti, Sandra. Karina, si te parece bien cerrar un poco con el mensaje de Hacienda. Sí, claro. Yo coincido con Raúl que la preparación de proyectos en la región en general es fundamental. Es algo que hemos estado impulsando desde el G20 en el grupo de infraestructura, por ejemplo. Es fundamental tener metodologías de ASG e incorporarlos en todos los proyectos, sobre todo en los proyectos de inversión. También coincido con Sandra en la importancia de tener un enfoque transversal en la visión y en cuando se estén ideando los problemas y las soluciones. No se puede hacer desde una secretaría, tiene que ser una visión transversal y bueno, estamos trabajando en ello. Gracias. Pues muchas gracias a todos. Les agradezco mucho, Raúl, Sandra, Karina, Gaby y en especial al Grupo de Financiamiento Climático para América Latina por esta alianza en organizar este panel, a la audiencia por el interés y la participación con sus preguntas, se las vamos a pasar a los panelistas y sin más le cedo la palabra a Carlos para las reflexiones finales y cerrar esta conversación. Perfecto, muchas gracias, Avelina. Pues sí, yo creo que fue un panel que nos cubrió muchos aspectos, varias preguntas se nos quedan a nosotros y al público abiertas. Por ejemplo, en el caso del BID dentro de las reformas estructurales de lo que nos estaba hablando Raúl sobre gastar mejor antes de aprovechar el espacio que tenemos todavía para gastar más. Una pregunta que está en el centro de todo es qué hacer con las empresas productivas del Estado, porque sin transformarlas hacia la sustentabilidad, no vamos a poder hacer la transición completa, por más que otros sectores se estén moviendo. Y en eso, América Latina tiene empresas como Pemex, como CFE, que están en las mismas circunstancias, inclusive aún más contra las cuerdas, porque al bajar el precio del petróleo por la caída de demanda, están en una situación en la cual
forzan muchas decisiones de políticas públicas por su ajuste. Yo diría que esa es la tarea que nos falta, pensar a estas empresas como parte de la solución y cómo irlas transformando. La otra reflexión, me da mucho gusto oír que Secretaría de Hacienda está seriamente considerando que parte de este apuntalamiento, reforzamiento hacia el próximo presupuesto, ley de egresos de la Federación, la ley de ingresos, que reforzar los instrumentos económicos, ambientales, son parte de la salida, porque importa tanto cómo gastamos como las señales que se envían. México, con el impuesto al carbono, mandó una señal muy clara de que es importante ahorrar carbono, ir descarbonizando la economía, y reforzar ese argumento es perfecto para ayudar a la transición y la salida en una recuperación verde, porque es una recuperación con buenas señales. Y ahí, simplemente haciendo las cuentas, si son 6, 7 mil millones de pesos anuales de impuesto al carbono, con los ajustes a lo que tenemos ahí pendiente, gas natural sin impuesto todavía, o carbón mineral con impuestos bajos, combustóleo también con impuesto al carbono bajo, que podría tener además impuestos ambientales por el azufre. Todo eso complementaría, ayudaría a lo que en las otras pláticas nos decían, apoyar a las pequeñas y medianas empresas, el cambio tecnológico, con estos mayores ingresos que simplemente cubriendo los huecos que hay ahorita, o completando la tarea de tener un impuesto al carbono o un impuesto ambiental redondo, nos ayudaría a estar gastando estratégicamente en impulsar a las empresas en el cambio. Y sí, ciertamente en la parte de Sandra, mucho de lo atractivo fue la métrica, el saber cuánto nos falta, cuál es la brecha. Con la recesión que estamos viviendo ahora, y la que probablemente el crecimiento bajo, que todavía no recupere los niveles anteriores, una caída de -10, una recuperación de +2 el próximo año, todavía nos van a quedar ahí 8 puntos porcentuales para volver a crecer hacia el 2022. Entonces, eso frena las emisiones, porque estamos emitiendo menos, porque estamos creciendo menos. Entonces, México podría cambiar su métrica y no medir con la línea base que teníamos, que era de un crecimiento de 3% anual, las emisiones y nuestras metas, sino medirla en cuántas toneladas de carbono por cada millón de pesos del PIB, y de esa manera vamos a ir teniendo una meta realista y avanzar hacia las metas condicionadas e incondicionadas fuertes. Las metas condicionadas también lo ligaría con las pláticas anteriores, porque es condicionadas a que llegue la cooperación, como mencionaba el Reino Unido, una cooperación estratégica que trae prosperidad a ambos países, pero también las inversiones de las que nos hablaban los bancos, la banca privada, que lleguen esas inversiones para ayudar a descarbonizar. Eso es lo que hace que la meta condicional, esa es la condición, que lleguen esos flujos para impulsar la economía verde con todas estas guías y principios. Y ya, finalmente, esas serían como mis reflexiones finales. Yo siento que hay mucho optimismo en lo que se puede hacer ahora, en cómo ir impulsando desde lo fiscal, desde los apoyos estratégicos a las empresas, el papel del sector privado y las empresas de todos y cada uno de ustedes que nos están escuchando, que van a estar impulsando hacia adelante la economía verde para que la recuperación sea verde. Haciendo estas reflexiones finales, creo que nos quedamos con mucha tarea, muy buena agenda para seguir trabajando, y estaremos haciendo redes entre ustedes, los panelistas anteriores, quienes, las personas que nos estuvieran escuchando, el ángulo de género, equidad social, todos sabemos que están conectados, entonces vamos a seguirlo haciendo. Y para eso me gustaría ya recordarles que el 21 de julio vamos a tener ya nuestra sesión final de cierre. Es nuestra sección de clausura. Vamos a estar enfocándonos en la acción subnacional, porque también vemos a los estados que están avanzando sus ideas de impuesto al carbono, bien, están avanzando su gasto e inversión en energías limpias, están tomando en cuenta agua y las metas de desarrollo sustentable. Entonces, vamos a ver qué nos dicen los gobiernos subnacionales a este respecto. Y ya, listo, sin más, pues nos encantará ver a todas y todos el 21 de julio. Gracias a nuestros aliados, sin cuya ayuda no hubiéramos podido estar aquí, tanto al BID, CAF, CEPAL, la Embajada Británica, GIZ, Iniciativa Climática México, el Climate Reality Project, la UAM y World Wildlife Fund. Gracias a toda la labor que hicieron para hacer llegar este seminario, este diálogo conversatorio a todos los espacios donde nos están escuchando. Muchas gracias.